Si alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así ella se enfrió, quédate conmigo, porque lo que voy a decirte ahora incomoda. No porque sea falso, sino porque nadie te lo explicó cuando más lo necesitabas. Hay un lugar donde toda mujer joven desea ser tocada primero, y no está donde te enseñaron a buscar. La mayoría de los hombres pasan años tocando lo equivocado, con la intención correcta, y pagando un precio silencioso: distancia, confusión, rechazo. Respira. Esto no es una acusación, es una revelación. Te dijeron que el deseo se despierta con palabras correctas, con gestos aprendidos, con movimientos ensayados. Te vendieron fórmulas rápidas, pero el deseo femenino real no responde a trucos. Responde a seguridad emocional, a presencia, a una sensación profunda de aquí estoy y no tengo prisa. El primer lugar que una mujer desea que toques es su atención, su calma, su mundo interno cuando entra en una habitación contigo. Y eso, curiosamente, no se toca con las manos. Cuando una mujer te observa por primera vez, su mente hace una pregunta que casi ningún hombre escucha: ¿puedo relajarme aquí? Si la respuesta es no, su cuerpo se cierra aunque sonría, aunque hable, aunque diga que sí, porque el deseo nace donde hay seguridad, no presión. Y la seguridad no se pide, se transmite. Está en cómo te mueves, en cómo escuchas sin interrumpir, en cómo no te aceleras para demostrar nada. Está en tu capacidad de sostener el silencio sin ansiedad. Aquí viene la verdad incómoda. Muchos hombres intentan tocar el deseo antes de tocar la confianza. Y la confianza no es una promesa, es una experiencia. Ella necesita sentir que no la estás persiguiendo para llenarte, sino eligiendo compartirte, que no buscas validación en su reacción, que tu valor no sube ni baja según su respuesta. Cuando un hombre entra desde la necesidad, ella lo siente como una carga invisible. Cuando entra desde la estabilidad, lo siente como un refugio. Observa esto. Las mujeres jóvenes están cansadas de ser leídas como cuerpos antes de ser leídas como personas. Cuando tú tocas primero su espacio mental, respetándolo, ocurre algo extraño. Baja la guardia. Se activa la curiosidad. Aparece la calidez. No porque hiciste algo, sino porque dejaste de forzar. El deseo no se empuja, se invita. Quizá ahora entiendas por qué a veces el chico correcto no despierta nada, y el hombre tranquilo, presente, sin prisa. Sí, no es magia, es regulación emocional, es coherencia, es la sensación de que contigo no hay que actuar ni defenderse. Ese es el primer contacto real. Si esto te incomoda, bien, significa que estás tocando una verdad que transforma. Porque cuando aprendes a tocar primero ese lugar invisible, su atención, su calma, su sensación de seguridad, todo lo demás deja de ser una lucha y empieza a fluir. Ahora quiero que entiendas algo que casi ningún hombre acepta sin resistirse. El deseo femenino no responde a lo que haces, sino a quién eres mientras lo haces. Dos hombres pueden decir las mismas palabras, hacer el mismo gesto, tocar el mismo lugar físico y provocar reacciones opuestas. La diferencia no está en la técnica, está en la energía interna, que ella percibe incluso antes de que tú abras la boca. Las mujeres jóvenes están extremadamente entrenadas para leer estados emocionales, no porque sean misteriosas, sino porque su seguridad histórica siempre dependió de ello. Ella detecta tensión, ansiedad, urgencia, inseguridad. Y cuando percibe eso, su cuerpo entra en modo defensa, no en modo deseo. Aquí es donde muchos hombres se pierden. Creen que deben hacer más, insistir más, impresionar más, y justo ahí matan la atracción. El primer contacto real que ella desea no es físico, es emocional. Ella quiere sentir que contigo no hay prisa, no hay presión, no hay necesidad de cumplir un papel. Quiere sentir que si dice no, no se rompe nada, que si se queda en silencio, tú no entras en pánico. Esa libertad es profundamente atractiva porque es rara, y lo raro despierta curiosidad. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces entraste a una interacción esperando un resultado específico?
un número, una cita, una señal clara. Ella lo sintió, siempre lo siente. Y en ese momento dejaste de ser un hombre presente y te convertiste en un proyecto con agenda. El deseo no florece en una agenda, florece en un espacio abierto donde nada se exige. Cuando una mujer joven desea que la toques primero, se refiere a algo muy concreto. Quiere que toques su sensación de control interno, que contigo pueda soltar la vigilancia, que no tenga que anticipar tus reacciones, que no tenga que cuidarte emocionalmente. Porque cuando un hombre necesita ser cuidado, ella deja de desearlo y empieza a gestionarlo. Aquí hay una verdad que duele pero libera. El deseo femenino crece cuando ella siente que tú ya estás completo. No perfecto completo, que disfrutas tu vida, tu silencio, tu dirección, que no estás buscando que ella te valide, te salve o te dé significado. Cuando una mujer siente que tú eliges compartir, no llenar un vacío, su percepción cambia, su cuerpo responde distinto, su mirada se suaviza, su voz baja. Esto no se aprende en frases memorizadas, se cultiva internamente. Se nota en cómo te sientas, en cómo respiras, en cómo no aceleras el momento incómodo. Se nota cuando no usas el contacto físico como muleta emocional, porque tocar demasiado pronto no es deseo, es ansiedad disfrazada. Y cuando por fin el contacto físico ocurre, ocurre desde otro lugar, no como una invasión, sino como una extensión natural de una conexión ya creada. Por eso algunos hombres no hacen nada especial, y aún así generan atracción profunda. No es suerte, es coherencia emocional. Si empiezas a tocar primero ese lugar invisible, su sensación de libertad contigo, dejarás de preguntarte qué hiciste mal, porque por primera vez estarás haciendo lo correcto sin forzarlo. Hay algo que casi nunca se dice en voz alta, porque rompe una fantasía peligrosa. La mayoría de los hombres creen que el deseo femenino se enciende cuando ella se siente deseada. En realidad, se enciende cuando ella se siente vista. Y no vista como un cuerpo, ni como un trofeo, ni como una posibilidad, sino como una persona compleja, cambiante, humana. Ese es el punto donde muchos fallan sin darse cuenta. Cuando una mujer joven entra en contacto contigo, su sistema interno evalúa una cosa clave. ¿Este hombre me escucha para entenderme o me escucha para avanzar? Si percibe lo segundo, algo se apaga. No de forma dramática, sino sutil. Empieza a responder menos, a sonreír por educación, a desconectarse mientras parece presente. Y tú no entiendes por qué, porque en tu mente todo iba bien. Aquí está la verdad incómoda. Escuchar no es asentir, ni hacer preguntas inteligentes. Escuchar es no usar lo que ella dice como un puente hacia lo que tú quieres. Es permitir que sus palabras existan sin convertirlas en una estrategia. Y eso, para una mujer, es profundamente raro y profundamente erótico. Cuando ella siente que no estás recolectando información para impresionarla, sino simplemente presente, ocurre algo poderoso. Se relaja, baja la máscara social, empieza a hablar desde otro lugar, y ahí es donde empieza el verdadero contacto, no en la piel, en la experiencia compartida de ser entendida sin ser empujada. Muchos hombres creen que deben demostrar valor constantemente, mostrar logros, mostrar confianza exagerada. Pero la confianza real no necesita exhibición. Se percibe en tu capacidad de no competir con su mundo interno, de no invalidar sus emociones, de no corregirla para sentirte superior. Cada vez que intentas arreglarla, le comunicas algo sin decirlo, que no es suficiente como es. Y el deseo no vive donde hay juicio. Tocar primero ese lugar invisible significa validar sin adorar, escuchar sin absorber, estar sin perderte. Significa no reaccionar exageradamente cuando ella se abre, ni cerrar cuando dice algo incómodo. Tu estabilidad emocional es el suelo donde el deseo crece. Sin suelo, todo se derrumba. Hay una diferencia enorme entre interés y hambre. El interés es atractivo, el hambre asusta. Cuando ella siente que tú puedes perderla y seguir siendo tú,
algo cambia, porque entonces entiende que no está frente a un hombre que la necesita, sino frente a uno que la elige. Y ser elegida es infinitamente más excitante que ser necesitada. Aquí viene una observación clave. Las mujeres jóvenes no desean ser el centro de tu vida. Desean ser bienvenidas en una vida que ya se sostiene. Cuando tú haces espacio sin vaciarte, cuando compartes sin colgarte, cuando escuchas sin desaparecerte, tocas ese lugar profundo que despierta respeto y deseo al mismo tiempo. Y cuando ese respeto existe, el cuerpo responde solo, no porque lo buscaste, sino porque lo permitiste, porque tocaste primero donde casi nadie llega, su experiencia emocional de ser vista sin ser consumida. Si empiezas a entender esto, notarás algo curioso. Dejarás de perseguir señales, porque las señales empezarán a aparecer sin que las busques. Hay una paradoja que confunde a muchos hombres. Cuanto más intentas provocar deseo, menos lo despiertas. Y cuanto menos lo persigues, más aparece. No porque juegues a la indiferencia, sino porque tu centro interno deja de depender de la respuesta de ella. Las mujeres jóvenes sienten eso de inmediato. Es como un cambio en la temperatura del aire. Algo se afloja, algo se abre. El deseo femenino no nace del empuje, nace de la invitación. Y una invitación solo es atractiva cuando no hay castigo si se rechaza. Aquí está el punto crítico que casi nadie te explicó. Cuando tu autoestima está atada a su reacción, ella lo percibe como presión, aunque seas educado, atento y respetuoso. La presión no siempre grita, a veces susurra, y su cuerpo la escucha antes que su mente. Tocar primero ese lugar invisible significa algo muy concreto. No convertir cada interacción en una prueba. No actuar como si cada palabra fuera decisiva. No cargar el momento con expectativas silenciosas. Cuando una mujer siente que contigo no hay examen, empieza a mostrarse sin defensas. Y eso es intimidad real, aunque aún no haya contacto físico. Observa cómo reaccionas cuando ella no responde como esperas. ¿Te cierras? ¿Te vuelves frío? ¿Intentas compensar? Cada una de esas respuestas comunica inseguridad, y la inseguridad constante erosiona el deseo, no porque seas débil, sino porque ella siente que debe regularte. Y nadie desea a quien debe regular. La estabilidad emocional es afrodisíaca, no la rigidez, no el control, la estabilidad. Esa capacidad de permanecer tú mismo cuando el ambiente cambia. Cuando no buscas señales desesperadamente, empiezas a notar algo curioso. Ella empieza a ofrecerlas, no como promesa, sino como expresión natural de comodidad. Hay hombres que creen que el contacto físico temprano crea conexión. En realidad, la conexión crea permiso para el contacto. Cuando ese permiso existe, el más mínimo gesto se siente profundo. Cuando no existe, incluso el toque más suave se siente invasivo. No es el dónde, es el desde dónde. Las mujeres jóvenes desean que primero toques su sensación de ritmo, que no adelantes el momento, que no intentes acelerar la historia, que puedas disfrutar de la hora sin necesitar llegar a un final específico, porque cuando un hombre vive obsesionado con el resultado, se pierde la experiencia. Y el deseo vive en la experiencia, no en el resultado. Aquí hay otra verdad silenciosa. El autocontrol masculino bien integrado es extremadamente atractivo, no porque reprimas lo que sientes, sino porque eliges cuándo y cómo expresarlo. No reaccionas por impulso, no cruzas límites por ansiedad. Esa elección consciente crea confianza, y la confianza abre puertas que la insistencia jamás podrá abrir. Cuando una mujer siente que tú puedes manejar tu deseo sin que te maneje a ti, algo cambia profundamente en su percepción. Dejas de ser impredecible, dejas de ser una amenaza emocional, te conviertes en un espacio donde puede bajar la guardia, y donde la guardia baja, el deseo sube. Muchos hombres buscan el momento perfecto. No existe, existe la presencia correcta. Y esa presencia se siente antes de cualquier contacto. Si empiezas a cultivar esto, notarás que ya no necesitas forzar nada, porque lo que antes perseguías ahora te encuentra. Hay una razón profunda
por la que tantas mujeres jóvenes se sienten atraídas por hombres que parecen no estar intentando. No es desinterés, es alineación interna. Es la sensación de que ese hombre no está fragmentado por dentro, luchando entre lo que siente, lo que quiere y lo que muestra. Y esa coherencia se percibe antes de cualquier palabra. Cuando tú no estás en guerra contigo mismo, ella puede relajarse. Cuando no intentas esconder tu deseo ni imponerlo, sino simplemente reconocerlo con calma, transmites madurez emocional. Y la madurez emocional es uno de los disparadores más ignorados del deseo femenino. No es edad, es integración. Muchos hombres creen que deben mostrarse siempre fuertes, siempre seguros, siempre inquebrantables. Pero lo que realmente desconecta a una mujer es sentir que está frente a una actuación, porque una actuación cansa, y el deseo no vive donde hay cansancio, vive donde hay verdad sostenida, incluso con imperfecciones. Tocar primero ese lugar invisible significa permitirte ser claro sin ser invasivo, vulnerable sin ser dependiente. Significa no esconderte detrás de máscaras, pero tampoco descargar tu mundo emocional sobre ella. Ese equilibrio es raro, y lo raro atrae. Cuando una mujer joven percibe que tú sabes estar contigo mismo en silencio, en incertidumbre, en espera, algo se activa, porque entiende que no la usarás para escapar de tu vacío, que no la convertirás en tu terapia, que no la responsabilizarás de tu bienestar. Y esa libertad emocional es seductora a un nivel profundo. Aquí hay algo que pocos hombres aceptan. El deseo femenino se apaga cuando ella siente que debe ser perfecta para no perderte, pero se enciende cuando siente que puede ser humana contigo, que puede dudar, cambiar de opinión, no saber. Cuando tú no reaccionas con ego herido ante su ambivalencia, te diferencias del resto. El contacto que ella desea primero es con tu regulación emocional, con tu capacidad de no colapsar cuando la energía cambia, de no castigar con frialdad, de no perseguir con intensidad. Esa constancia tranquila crea una base invisible donde el deseo puede crecer sin miedo. Observa a los hombres que generan atracción a largo plazo. No son los más insistentes, son los más centrados, los que no convierten cada interacción en una transacción, los que disfrutan del intercambio sin contar puntos. Esa mentalidad cambia todo. Cuando tú dejas de medir el progreso y empiezas a habitar el momento, ella lo siente como un descanso. Y el descanso emocional es increíblemente erótico para una mujer que vive en un mundo de exigencias constantes. Contigo baja la carga. Y donde baja la carga, aparece el deseo. No se trata de volverte distante ni frío. Se trata de volverte estable, de no perderte en la fantasía ni en el miedo, de permanecer presente incluso cuando no hay garantías. Esa presencia firme es el verdadero primer contacto, el que casi ningún hombre ofrece, el que casi todas las mujeres desean. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo esencial. El deseo no se conquista, se cultiva, y empieza siempre en un lugar que no se puede señalar con el dedo, pero que se siente en todo el cuerpo. Ahora voy a decirte algo que puede cambiar la forma en que te relacionas para siempre, si lo escuchas sin defenderte. El lugar donde toda mujer joven desea ser tocada primero no es un punto secreto del cuerpo, es un estado interno que se activa cuando siente algo muy específico contigo. Coherencia. Cuando lo que dices, lo que haces y lo que transmites están alineados, cuando no hay contradicción entre tu presencia y tus intenciones. La incoherencia mata el deseo más rápido que cualquier error técnico. Decir que no tienes prisa mientras tu energía corre, decir que respetas límites mientras tu mirada pide permiso antes de que ella lo dé, decir que estás bien solo mientras tu atención depende de su reacción. Ella no escucha solo tus palabras, siente tu verdad y su cuerpo responde a eso, no a tu discurso. Cuando una mujer joven desea que la toques primero, desea que toques su sensación de certeza contigo, no certeza de que habrá algo físico, sino certeza de que contigo no hay confusión emocional, que no tendrá que adivinar tus intenciones,
que no tendrá que protegerse de cambios bruscos, que no será castigada por ser honesta. Esa certeza se construye con acciones pequeñas y consistentes, con tu capacidad de decir lo que sientes sin exigir respuesta, con tu habilidad de aceptar un no sin resentimiento, con tu tranquilidad cuando las cosas avanzan lento. Todo eso comunica algo poderoso. Puedes confiar en mi ritmo. Y cuando una mujer confía en tu ritmo, su cuerpo empieza a sincronizarse con él. Muchos hombres creen que el deseo es una chispa. En realidad, es un fuego que necesita oxígeno emocional. Y ese oxígeno es la seguridad que tú aportas siendo estable, no predecible, presente, no invasivo, claro, no demandante. Cuando ella siente que puede acercarse sin perderse, algo profundo se despierta. Aquí está la última verdad, y quizá la más importante. El deseo femenino no se activa cuando ella siente que tú la quieres, sino cuando siente que tú te quieres lo suficiente como para no perderte por ella. No desde el ego, sino desde el respeto propio, desde la dignidad tranquila, desde la elección consciente. Cuando tú tocas primero ese lugar, tu propio centro, ella lo siente sin que lo expliques, y entonces lo físico deja de ser una pregunta. Se vuelve una consecuencia natural, no porque lo buscaste, sino porque lo mereciste sosteniendo quién eres. Ahora te dejo con una pregunta que solo tú puedes responder con honestidad. Escríbela en los comentarios, porque ponerlo en palabras es el primer acto de cambio. Deseo auténtico, presencia plus, autocontrol plus, coherencia emocional. ¿Cuál de estos tres estás cultivando hoy y cuál has estado evitando? Si este mensaje te habló directo, dale like. Suscríbete para no perderte lo que casi nadie se atreve a decir. Y comparte este video con ese amigo que necesita escuchar esto antes de cometer el mismo error otra vez.